Llevo casi 8 años jubilado. 8 años enteros. Vaya, vaya, cómo vuela el tiempo. Tengo que decir que tengo sentimientos encontrados sobre la jubilación. Por un lado, me gusta tener más tiempo para estar con mi mujer y mis nietos. He pasado la mayor parte de mi vida ahorrando para tener unos buenos ahorros. Y ahora, por fin, puedo disfrutarlos. Mi mujer y yo nos hemos tomado algunas de esas vacaciones de las que siempre hablamos. He tenido la oportunidad de ver más mundo y disfrutar de la vida a mi aire. Por otro lado, me aburro con bastante facilidad. Siempre me han gustado los rompecabezas. Me gustan los retos. Cuando trabajaba de pescador, me mantenían ocupado en el mar. Cuando me hice demasiado viejo para estar en el mar, pensé que podría utilizar mi cerebro y empezar a trabajar para el gobierno, inspeccionando barcos para asegurarme de que estaban en buen estado y, finalmente, investigando accidentes marítimos. Aunque suene macabro, lo que más me gustaba era ocuparme de los accidentes marítimos. Me parecían muy interesantes. Si un barco no atracaba correctamente o encallaba, me llamaban a mí. Mi trabajo consistía en determinar exactamente qué había pasado, por qué había pasado y qué se podía haber hecho para evitarlo. Luego, por supuesto, redactaba un informe. Por supuesto, el proceso completo era mucho más complicado que eso. Podría pasarme horas y horas entrando en detalles, pero me detendré aquí para no desviarme demasiado del tema. La mayoría de los accidentes que he investigado eran bastante claros. La causa solía ser un error humano o mecánico. A veces me encontraba con accidentes en los que se perdían vidas humanas o se hundía un barco. Pero en general, tampoco eran tan difíciles de resolver. La gente es estúpida, y cuanto antes lo acepte uno, antes hará las paces con el mundo que le rodea. En cada caso, investigo, informo de mis hallazgos y dejo que las autoridades competentes se ocupen del resto. Fue una carrera interesante y la disfruté enormemente. Pasé unos 15 años investigando esos accidentes y, por fascinantes que fueran muchos de ellos, ninguno se me quedó tan grabado como el último en el que trabajé, el único que nunca llegamos a resolver. En todos los demás accidentes que he investigado, siempre había una explicación clara. Alguien cometió un error. Alguien estaba siendo un idiota. Una pieza de maquinaria no estaba bien mantenida. Siempre había una causa que podía determinarse. Pero el hundimiento del Walter fue diferente. He repasado los detalles una y otra vez y aún no he encontrado una explicación satisfactoria. Llevo 8 años atormentado. Mi mujer me ha dicho una y otra vez que lo olvide, pero... bueno, es más fácil decirlo que hacerlo. Ella no sabe lo que yo sé. Nunca he compartido los detalles con ella. Técnicamente, no debería compartir los detalles ahora, pero unos vasos de whisky en esta noche nostálgica me han aflojado un poco los labios. Sí, conozco el dicho. Labios sueltos hunden barcos. Pero el barco ya se ha hundido, ¿no? ¿Qué hay de malo en exponerlo todos estos años después? Tal vez alguien más vea algo que yo he pasado por alto. Tal vez la respuesta obvia me ha estado mirando a la cara todo este tiempo. Quizá el Walter era un barco frigorífico que venía de Sudáfrica. Para aquellos que no saben lo que es un buque frigorífico, es más o menos solo un buque de carga refrigerada. Malditos hippies. Los usan para transportar perecederos que requieren un ambiente de temperatura controlada. Frutas, verduras, carne, lácteos y similares. El 7 de febrero de 2015, el Walter tenía previsto tocar puerto en Montreal, pero nunca llegó. Ya había cierta preocupación, puesto que la última comunicación del buque se había producido unos 3 días antes. Pero también se sabía que el Walter era un barco bastante viejo. En el pasado habían tenido problemas técnicos, y además, ese día toda la zona había sido asolada por una tormenta de nieve bastante desagradable. Los barcos que llegaron lo hicieron con capas de hielo, incrustadas en el casco. Aunque el retraso del Walter era preocupante, aún se consideraba probable que el barco simplemente se hubiera retrasado por la tormenta y que su silencio de radio
se debiera a algún tipo de problema técnico. Sin embargo, cuando el agua siguió sin llegar el 8 de febrero, la gente empezó a preocuparse. Se había enviado un equipo a buscar el barco que se desplazaba por el río St. Lawrence en busca de alguna señal de que el barco estaba en camino o de que tenía problemas. No encontraron nada, ninguna señal del Walter, ninguna señal de accidente, nada de nada. De hecho, por lo que el equipo podía decir, el Walter ni siquiera había llegado a la vía marítima del San Lorenzo. Así que la búsqueda se amplió. Empezaron a buscar en el Golfo de San Lorenzo, y allí, por fin, lo encontraron. O supongo que sería más exacto decir lo que quedaba de él. Aún recuerdo con claridad las fotos que me enviaron de los restos. Recuerdo que las miraba fijamente, intentando averiguar qué era exactamente lo que estaba viendo. Las fotos mostraban algo parecido a un gran iceberg. Hasta que no miré más de cerca, no vi el barco. Solo quedaban al descubierto parte de la proa y la cubierta superior. El resto estaba casi completamente enterrado en el hielo. En todos mis años, nunca había visto nada igual. Según el informe que recibí, habían llamado a un equipo de rescate, aunque, sinceramente, no creo que esperasen encontrar a nadie vivo a bordo. Incluso desde el aire, estaba claro que el barco estaba desprovisto de vida. Encontraron algunos cadáveres en la cubierta superior, aunque los pájaros se habían cebado con ellos, hasta el punto de que no estaba claro qué los había matado. La bodega de carga parecía haber sido gravemente dañada por algún tipo de explosión, y la mayor parte de la carga, si no toda, había sido completamente incinerada, aunque exactamente lo que se había utilizado para incinerar la carga no estaba claro. Nuestra mejor suposición era termita o fósforo blanco, pero ni siquiera eso coincidía exactamente con el perfil. No quedaba ningún residuo, al menos ninguno que pudiéramos identificar. Al bajar a cubierta, el equipo de rescate encontró más cuerpos. Estos estaban más intactos, y un par de ellos incluso estaban armados. El equipo teorizó que había habido algún tipo de escaramuza, y que la tripulación había intentado defenderse de algo, aunque no estaba claro de quién exactamente. Fuesen quienes fuesen los atacantes, no parecían haber sufrido ninguna baja, y todos los cadáveres de la nave fueron identificados más tarde como miembros de la tripulación. Todos los cuerpos habían sufrido quemaduras graves, que más tarde se determinó que habían sido la causa más probable de la muerte, aunque nunca se identificó qué tipo de arma podría haberlos matado. En pocas palabras, la nave era un maldito cementerio, y casi nadie sabía por qué. Casi nadie. Había habido un superviviente, un hombre llamado Nathan Cameron. Encontraron a Cameron en la cocina del barco. La puerta estaba cerrada con llave, y una gruesa capa de hielo la cubría. Por lo que he oído, el hielo era lo bastante grueso como para que el equipo de rescate ni siquiera se hubiera molestado en intentar atravesarlo si no hubieran oído movimiento detrás y se hubieran preguntado si de algún modo alguien seguiría vivo allí detrás. Pasaron casi una hora picando el hielo antes de abrir la puerta, y el pobre desgraciado que había abierto la puerta fue recompensado con una cuchillada en el hombro. Cameron había salido con los ojos muy abiertos, histérico y luchando como un animal acorralado. Habían sido necesarios 3 hombres para sujetarlo antes de que por fin se diera cuenta de que se trataba de un equipo de rescate. Después de eso, se había quedado completamente flácido, no necesariamente calmado, pero ya no luchaba. Lo sacaron del barco y lo llevaron a la orilla. Lo dejaron dormir en una cama de verdad y esperaron a ver qué decía cuando empezaran a hablar. Pero Cameron no habló, al menos al principio. Me trajeron para hablar con Nathan Cameron a principios de marzo de 2015. Fue más o menos un par de semanas después de que descubrieran los restos del agua y consiguieran llevarlos al puerto más cercano para examinarlos. Debido al estado en el que se encontraba Cameron, mi equipo y yo habíamos optado por investigar primero el barco, lo que no fue tarea fácil. El hielo resultó ser el mayor obstáculo en nuestro camino.
no solo estaba fuera de la nave, varios de los niveles inferiores también estaban completamente bloqueados por él. Dado el volumen de hielo con el que nos enfrentábamos, supusimos que, en algún momento, antes de que se produjera la congelación, se había producido una brecha en el casco. Los niveles a los que no podíamos acceder probablemente se habían inundado por completo antes de la congelación. Había demasiado material para quitarlo y hacía demasiado frío para que se derritiera. Así que tuvimos que ser creativos. Tuvimos que traer a otro equipo para utilizar algún tipo de sonar de penetración en el suelo para averiguar dónde podría estar la brecha. Y a partir de ahí, tuvieron que utilizar equipos de minería para romper trozos de hielo y poder ver bien los daños en el casco. El proceso en sí duró más de una semana, y no puedo decir que lo que encontramos ayudara a aclarar nada. Nuestra teoría inicial era que la brecha podría haber sido causada por una colisión con un iceberg o algunas rocas, pero lo que encontramos en el casco del barco no era consistente con ese tipo de daño. Por lo que pudimos ver, algo había fundido limpiamente el casco del Walter, y lo que lo había hecho había dejado un agujero lo suficientemente grande como para que un hombre adulto se mantuviera erguido en él. Aunque lo que podría haber hecho eso estaba más allá de cualquiera de nosotros. Nuestra teoría principal era que lo que se había utilizado para quemar la carga también se había utilizado para quemar el casco, aunque eso seguía sin darnos muchas respuestas. Nadie en nuestro equipo sabía qué demonios podría haber hecho esto, y mucho menos quién o por qué. Así que sin encontrar respuestas en el Walter, nos dirigimos a Cameron. Cuando volé a nuestra oficina de Gatineau, Quebec, para hablar con Cameron sobre lo ocurrido en el Walter, aún no había dicho nada oficialmente. Sin embargo, me dijeron que había empezado a hablar de nuevo, lo que se consideró una buena señal. El hombre que conocí en nuestra oficina se parecía muy poco al salvaje de ojos desorbitados que el equipo de rescate había recuperado de la nave. El Cameron que conocí era un hombre de entre 40 y 50 años. Era calvo y tenía un rostro severo con ojos estrechos. Tenía un tatuaje de un ancla en un brazo y una estrella náutica en la muñeca. Imagino que tenía otros tatuajes, aunque nunca se los vi. Se comportaba con cierta tensión, como una goma elástica a punto de romperse. Cuando entré por primera vez en la sala de conferencias para hablar con él, me observó intensamente, como si estuviera esperando a que hiciera algo que no le gustara. Debo admitir que la forma en que me observaba me incomodó un poco, pero no podía culparle por su actitud después de lo que había pasado. Probablemente yo también estaría tenso. «Nathan, me alegro de conocerte por fin», le dije mientras me sentaba. Al principio no me respondió. Se limitó a mirarme fijamente, sin dejar de evaluarme. «Me llamo Thomas. ¿Cómo te encuentras hoy?» «Estoy bien», dijo en voz baja. Era una simple afirmación, pero al menos era una afirmación, una señal de que estaba dispuesto a hablar. «Me alegra oírlo. ¿Te estás instalando bien? ¿Has podido hablar con tu familia?» «Están en la ciudad», respondió. «Mi mujer me espera en el hotel». «Bien, bien. Después de lo que ha pasado, es importante tener una red de apoyo. Me alegro de que te la hayamos traído». Esa vez no hubo respuesta. Cameron se quedó mirándome. «Nathan, hablemos de lo que pasó en el Walter. ¿Puedes contarme lo que recuerdas?» Más silencio, solo que ahora no me miraba. Su respiración había cambiado un poco, cada vez más pesada y agitada. Cerró los ojos un momento y luego los abrió. Le di unos minutos para que se tranquilizara. «Nathan, si no quieres hablar de esto hoy, puedo volver más tarde, cuando estés preparado», le dije. «Solo quiero entender lo que ha pasado ahí fuera. ¿Viste el barco, verdad?», preguntó finalmente. «Eso no te dijo lo suficiente». «Nos dijo mucho». «Sí», dije, «pero todavía tenemos muchas preguntas sin respuesta. Esperaba que usted pudiera rellenar esos huecos». Otra pausa. Nathan volvió a mirarme.
aunque al cabo de unos instantes su expresión se suavizó un poco. ¿Por dónde quieres empezar?, preguntó. Empecemos por lo que recuerdas. Cuéntame los acontecimientos tal y como los recuerdas. Cameron asintió lentamente con la cabeza y volvió a guardar silencio, eligiendo cuidadosamente las palabras antes de hablar. Supongo que será mejor que empiece por lo que vimos en el Atlántico, dijo. Fue unos 8 días después de salir de Durban, o podría decirse que lo vimos por primera vez 8 días después de salir de Durban. Yo no lo vi al principio, pero oí a algunos de los otros hablar de ello, de ver algo en el agua por la noche. ¿Viste algo?, pregunté. Luces en el cielo, no estrellas. Algo más. Al principio pensamos que eran aviones que pasaban volando, pero cuanto más los veíamos, más empezábamos a pensar que había algo más. Como dije, no los vi al principio. Solo oí a otros hablar de él. Pero sí los viste, ¿verdad?, pregunté. El cámara asintió una sola vez, como si fuera a fumar de madrugada. Cuando lo vi por la banda de babor, de un vistazo me pareció un avión, aunque volaba un poco demasiado bajo y se movía un poco demasiado deprisa. Lo observé durante un rato antes de que desapareciera tras unas nubes. Para ser honesto, no había pensado mucho en ello en ese momento. Me pareció un poco extraño, claro, pero supuse que tenía que ser un avión. Acabas de decir que no podía ser un avión, dije. Dije que volaba demasiado bajo, demasiado rápido. Era extraño, pero no pensé que hubiera muchas otras cosas que pudieran haber sido. Ves a alguien volando en el cielo. Tu pensamiento inmediato es que es un avión, ¿verdad? Sí, este fue raro, pero no pensé que hubiera otra cosa. Siendo realistas, podría haber sido. Lo siento, no quise sugerir que te contradecías, dije. Por favor, continuemos. Cameron se reclinó un poco en la silla. De acuerdo, dijo. Como ya he dicho, no le di demasiada importancia cuando supe que a algunos de los otros chicos de a bordo todo aquello les parecía espeluznante. Pensaban que nos estaban siguiendo, intentando averiguar quién era. Incluso corrió el rumor de que llevábamos un cargamento inusual a bordo y que alguien estaba enviando una especie de avión espía para vigilarnos. Personalmente, esa idea me pareció estúpida. ¿Qué creías que estaba pasando?, pregunté. Imaginaciones hiperactivas, respondió Cameron. La gente vio unos aviones raros, inmediatamente se inventaron algunas historias, trataron de explicarlo, luego vieron unas cajas raras en la bodega de carga y empezaron a buscar conexiones. ¿Cajas extrañas en la bodega de carga?, pregunté. Sí, muestras de algún tipo de laboratorio, creo. Yo estaba allí cuando las cargamos. Nos dijeron que las manejáramos con mucho cuidado. No sé lo que había en ellas, pero supongo que el capitán sí. En cualquier caso, los mantuvimos separados de la comida que llevábamos para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. Recibimos cosas así todo el tiempo. Ya sabes, artículos especiales. Sí, claro, dije antes de continuar. Así que estas preocupaciones entre la tripulación, usted personalmente no les dio mucha importancia, ¿correcto? No hasta que tuve una razón para hacerlo, respondió Cameron. Hasta el 5 de febrero, creo que cumplíamos los plazos y todo iba como debía. Hizo una pausa y se quedó callado un momento. ¿Puedes contarme lo que pasó el 5 de febrero?, le pregunté. Guardó silencio y volvió a cerrar los ojos para serenarse. Dejé que se tomara su tiempo. Nos golpeó la tormenta, dijo. Sabíamos que iba a llegar, pero no nos dimos cuenta de que iba a golpearnos tan fuerte. Recuerdo que, mientras nos preparábamos, volvimos a ver las luces en el cielo, pero esta vez a lo lejos, lejos de nosotros. Algunos de los muchachos seguían preocupados por ellas, pero el resto queríamos cerrar las escotillas y bajar a cubierta antes de que llegara la tormenta. Otra pausa. Cameron parecía perdido en sus propios recuerdos. Mi equipo había terminado su parte del trabajo, así que fuimos a cenar al comedor. Nunca vi lo que pasó arriba. Un minuto estábamos sentados en el comedor charlando y al siguiente el barco se sacudió. Fue como si algo nos hubiera golpeado.
Naturalmente queríamos ver qué pasaba. Oímos por la radio que había habido una brecha en el nivel inferior. Enviaron a mi equipo a ayudar. Apenas salimos del comedor cuando el motor se paró. Toda la nave se tambaleó. Casi me caigo de bruces. Supongo que no sabes lo que causó el fallo del motor, ¿verdad?, pregunté. Cameron se limitó a negar con la cabeza. Lo siento. Tampoco sé nada de la brecha, aparte de que hubo una. Lo que nos golpeó debió de hacer un agujero tremendo en la nave, aunque la inundación ya era bastante grave cuando llegamos abajo, sacando a los hombres y tratando de sellar los niveles inundados cuando nos golpeó la helada. ¿La helada?, pregunté. Cameron asintió con la cabeza. No sé cómo describirlo. Un minuto el agua estaba inundada y al siguiente había hielo. Salió casi de la nada. Dios mío. Algunos de los chicos que estaban en los pasillos inundados tenían el agua hasta las rodillas. Cuando se congeló a su alrededor, empezaron a luchar para salir. Un par de ellos lo hicieron. El resto estaba atascado. Zack, el oficial a cargo en ese momento, me envió a buscar más ayuda. Envió a otra persona al puente para pedir ayuda por radio, pero antes de que ninguno de nosotros llegara a la superficie, todo se fue al infierno. ¿Qué pasó después?, pregunté. Sinceramente, no lo sé, contestó Cameron. Oímos al tipo de la megafonía decir que nos estaban abordando. Se cortó la luz antes de que pudiera decir mucho más. Al principio pensamos que era algo relacionado con la tormenta o los daños, pero cuando subimos a la cubierta superior, empezamos a oír ruidos, gente gritando, algo que sonaba como disparos, y luego había un olor. Cameron se interrumpió antes de suspirar. Se frotó la cara lentamente, sacudiendo la cabeza. Dios, no sé cómo describirlo, murmuró. Ha quemado, supongo. ¿Tus compañeros de tripulación?, pregunté en voz baja. El cámara asintió. Sí, dijo. Sí, eso creo. ¿Qué habéis hecho?, pregunté. El tipo con el que estaba se armó de valor. Quería ver lo que estaba pasando de primera mano. Cuando olimos el incendio, ya sabía que subir allí era un suicidio. Intenté advertirle. No me escuchó. Tomó la decisión de subir. Yo decidí no hacerlo. En lugar de eso, fui a la cocina, cogí el cuchillo más afilado que encontré y cerré la puerta. Pensé que, en el mejor de los casos, no me encontrarían y podría alejarme de ellos. En el peor de los casos, al menos podría llevarme a uno de ellos. Me quedé quieta, pendiente de cada palabra de Cameron. Su voz temblaba un poco cuando hablaba y seguía teniendo una mirada lejana en los ojos, relatando cada detalle como si estuviera reviviéndolo todo de nuevo. Al cabo de un rato, el barco se quedó en silencio. El aire a mi alrededor estaba helado, más frío que nunca. Podía oír movimiento en la cubierta por encima de mí, pero no oí más combates, y empecé a oír pasos que se acercaban por el pasillo. Afuera. Podía oírlos abriendo puertas, buscando supervivientes. Creo que debo haber encontrado algunos. Oí gritos, algo que sonaba muy parecido a disparos, aunque, bueno, no soy exactamente un experto en armas, pero sí, no sonaba como ningún arma que haya escuchado. Hacía una especie de sonido crepitante y chisporroteante. Y después de que se disparó, ese olor a quemado se hizo más fuerte. Otra pausa. Pude verlo recordando el olor que describió. Finalmente llegaron a mi puerta. Pensé en intentar mantenerla cerrada, pero temía que pudieran dispararme a través de la puerta. Así que me escondí. La puerta se abrió. Sujeté el cuchillo con los nudillos blancos y vi entrar a una figura. Estaba demasiado oscuro para distinguirlo con claridad al principio, pero lo que me quedó claro de inmediato fue que el tipo que acababa de entrar era alto, de unos 1,85 metros, más o menos. Parecía llevar una especie de traje ambiental. El casco era reflectante. Podía ver mi cara en él, pero no creo que quien había entrado me viera, al menos no al principio. Llevaban algún tipo de arma en la mano.
No me preguntes por su diseño. Nunca llegué a verla bien, la verdad. Lo que más recuerdo es el sonido de mi sangre corriendo por mi cráneo. La figura de la habitación estaba a punto de mirarme, y fue entonces cuando me abalancé sobre él. Le agarré por el brazo que sujetaba la pistola y tiré de él hacia mí. Oí cómo se disparaba el arma. Hizo el mismo ruido chisporroteante que había oído antes, y sentí calor en el costado izquierdo, pero no vi ningún fogonazo. Había unos paños de cocina en la encimera a mi lado que se incendiaron, y eran casi la única luz a través de la cual podía ver lo que estaba haciendo. El tipo estaba luchando bastante duro. No era fuerte, pero estaba luchando. Así que cogí el cuchillo y le apuñalé en el pecho. No gritó. Se quedó en silencio. Seguía luchando, intentando alejarse de mí, y yo intentaba sujetarle. Acabé arrancándole el cuchillo y trató de huir. Casi se me escapa, pero lo agarré y lo arrastré de nuevo hacia adentro. Se golpeó la cabeza contra el mostrador y se rompió el casco. Fue entonces cuando se volvió para mirarme, y fue entonces cuando vi su cara. ¿Qué aspecto tenía?, pregunté en voz baja. Como sacado de una maldita película de ciencia ficción, respondió Cameron. Tenía unos ojos grandes, negros y brillantes. Eso era casi todo lo que tenía. Tenía poca nariz y una boca pequeña. Los ojos ocupaban la mayor parte de su cara, y no había ninguna expresión en ellos, nada que pudiera reconocer. Al menos me miraba fijamente, y yo no sabía qué podía estar pensando. Si había algún pensamiento detrás de esos ojos, me era ajeno. Podía oír a otros al otro lado de la puerta, probablemente viniendo a investigar el ruido. Volví a arrancarle el cuchillo a aquella criatura y se lo clavé en uno de aquellos ojos negros y vacíos. Su forcejeo cesó, salvo por unas pocas sacudidas. ¿Lo has matado? Yo lo pregunté, dijo Cameron, no él. Y sí, lo maté. Sinceramente, ni siquiera estaba seguro de que pudiera morir. El arma se le cayó de la mano y la cogí del suelo. Al mismo tiempo, vi otras dos figuras altas en el pasillo, con el mismo tipo de traje ambiental. Vi que uno de ellos me apuntaba con el arma, así que cogí el arma que tenía apretado el gatillo y empecé a disparar, como antes. En realidad no parecía disparar nada. No hubo retroceso. No parecía que saliera nada de ella. Solo había calor. Hizo una pausa, tratando de pensar en una manera de describirlo. ¿Has estado alguna vez en una de esas atracciones de los parques temáticos con pirotecnia? Ya sabes, ¿cómo se puede sentir el calor de ellos en la cara? Así era. Solo calor, nada más. Debe haber hecho algo, sin embargo. Imagínate quién había estado apuntándome con su arma. Empezaron a arder. También la figura a su lado. Trataron de retroceder, pero seguí disparándoles. Podía olerlos. Podía oler cómo se cocinaban en ese traje de riesgo que llevaban. No opusieron mucha resistencia después de eso. Simplemente se desplomaron. Podía oír aún más de ellos viniendo a investigar. Y por un momento, pensé en tomar el arma y tratar de usarla contra ellos, ¿sabes? ¿Lo pensaste?, pregunté. Cameron soltó una carcajada silenciosa y vacía. Pensé que me matarían antes si lo intentaba, admitió. Es decir, fueran quienes fueran, probablemente tuvieran una forma de contrarrestar sus propias armas, ¿no? Incluso si no la tenían, todo lo que tenían que hacer era apuntar y disparar. Así que no me puse en plan Rambo con ellos. Volví a cerrar la puerta y esperé a ver si venían a por mí por segunda vez. ¿Vinieron? No. Pero los oí afuera, probablemente tratando de averiguar qué hacer conmigo. Me mantuve firme. Apagué el fuego que había empezado antes y esperé. Todo el tiempo estuve esperando a que entraran y me mataran. Podía oír sus pasos ahí fuera. Supuse que debían estar haciendo algo, pero nunca pasó nada. No hicieron ningún movimiento y yo tampoco. Así que este enfrentamiento, le pregunté, ¿cómo terminó? Se fueron, contestó escuetamente. Después de unos, no sé, 1520 minutos, algo más hizo tambalear la nave. Algún tipo de explosión, creo.
Estoy seguro de que toda la maldita nave iba a hundirse esta vez, pero no fue así. Mis amigos de afuera no parecían muy preocupados. Después de unos momentos, oí sus pasos alejándose, y luego nada en absoluto. Me acerqué a la puerta para ver si oía algo, pero no había nada. No llevaban ni 20 minutos cuando el cuerpo del muerto empezó a arder. ¿A arder?, pregunté. Sí, el traje empezó a echar humo. Pude ver cómo el cuerpo se quemaba por dentro. Todo el asunto me asustó. Así que usé la puerta lateral para entrar en el comedor y alejarme de allí. El cuerpo debió arder otros 20 minutos antes de que el fuego se extinguiera. Alrededor del mismo tiempo, el arma comenzó a hacer lo mismo. Se calentó tanto que tuve que soltarla y se quemó sola. ¿Por qué?, pregunté. Que me aspen si lo sé, dijo Cameron. Algún tipo de medida de protección. Quizá quien quiera que fuera no quería que su tecnología cayera en malas manos. Tal vez los tipos de afuera esperaban que el fuego me matara. ¿Quién sabe? De cualquier manera, cuando fui a ver el cuerpo más tarde, no quedaba mucho. Solo la marca de quemadura donde había estado. Lo mismo para el arma. ¿Entonces no quedó nada?, le pregunté. Solo las marcas en el suelo, dijo. Después de eso, esperé unas horas antes de intentar salir del comedor, pero la puerta no cedía, tampoco la puerta de la cocina. El equipo de rescate me dijo que ambas estaban congeladas. No estoy seguro de si fue un accidente o la forma que tuvo alguien de evitar que causara más problemas. En cualquier caso, supongo que tuve suerte de quedarme atrapado en la cocina. La comida me mantuvo con vida los siguientes días. Nunca volvió la electricidad, pero tenían algunos productos perecederos que pude comer. Ya veo, dije en voz baja. Cuando el equipo de rescate te encontró, atacaste a uno de ellos con un cuchillo. ¿Es eso cierto?, pregunté. Pensé que esas cosas habían vuelto a por mí, dijo. Me entró el pánico. En cuanto me di cuenta de lo que había hecho, se interrumpió. Estuve en esa habitación 3 días, congelándome el culo, intentando seguir vivo, esperando la muerte. No era exactamente yo mismo cuando me encontraron. Claro que no, dije. Lo siento. No intentaba insinuar nada. Es solo que tengo que decir que tu versión de las cosas suena un poco... La expresión de Cameron se ensombreció. ¿No me crees?, preguntó. Sí te creo, dije. Pero como has dicho, cuando te recuperamos no estabas precisamente en tus cabales. Solo estoy sugiriendo que puede haber algunos detalles. Estás recordando mal. Las figuras que viste, la forma en que las describiste, no parecían humanas. No eran humanas, dijo Cameron antes de inclinarse más hacia mí. ¿Has visto el barco, verdad?, preguntó. ¿Sabes algo que pudiera haber hecho eso? Vi los cadáveres al salir, tan quemados que sus madres no los reconocerían. Vi lo que sus armas podían hacer. Si bajas a la galera, encontrarás las marcas de quemaduras en el suelo. Continúe. Mira, puedes decirme que estoy loco si quieres, pero sé lo que vi. Lo que sea que vino por nosotros ese día no era humano. Había una intensidad en sus ojos que debo admitir, me inquietó un poco. Eran los ojos de un hombre que realmente creía lo que había visto, y sabía que no tenía la menor duda al respecto. En los días siguientes a mi entrevista con Nathan Cameron, volví al Walter para una investigación de seguimiento. Me centré principalmente en la cocina y el comedor donde Cameron había sido confinado. Efectivamente, encontré las marcas de quemaduras que me dijo que encontraría allí, y pedí al laboratorio que las examinara, con la esperanza de que tal vez nos dieran alguna pista sobre qué era exactamente lo que alguien había estado tan ansioso por quemar. Una parte de mí esperaba que fueran la pieza que faltaba en todo esto. Diablos, tal vez lo eran. Pero si el laboratorio llegó a encontrar algo, ni yo ni mi equipo nos enteramos. Ni siquiera una semana después de mi entrevista, nuestro equipo fue retirado de la investigación. Según nuestros jefes, estaba siendo entregada a algún otro departamento, aunque nunca especificaron a quién exactamente. Todo era bastante secreto.
Nos hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad y nos dijeron que si alguna vez salía el tema del Walter, nos limitáramos a decir que el barco había zozobrado. Eso era todo. No menos de un año después de la terrible experiencia del Walter, me jubilé. En parte porque era viejo y me lo había ganado a pulso, y en parte como forma de sacarme el Walter de la cabeza. No funcionó. He pasado los últimos 8 años despierto por la noche, repasando las pruebas en mi cabeza. He repetido mi entrevista con Nathan Cameron una y otra vez en mi mente tantas veces, que estoy seguro de haber escrito cada palabra exactamente como fue dicha. He intentado reconstruirlo de forma que tenga sentido, pero nada encaja. Lo más cercano que tengo a una respuesta es que se trataba de algún tipo de espionaje. Creo que eso explica por qué se quemó el cargamento y por qué nos quitaron la investigación de encima. Pero esa respuesta no encaja del todo. No puedo pensar en un arma en la Tierra con la capacidad de quemar un agujero a través del casco de una nave como esa. Tampoco puedo pensar en ninguna forma posible de que alguien pudiera haber congelado tan perfectamente el agua alrededor de la nave. Las armas que se utilizaron para quemar la carga y masacrar a la tripulación no coinciden con el perfil de ningún arma de la que yo haya oído hablar. En 8 años de investigación, todavía no he encontrado ningún tipo de arma que pudiera hacer algo similar. No hay nada en la Tierra que pueda hacer el tipo de daño que vimos en Walter, lo que me lleva a lo que más me atormenta: la forma en que Cameron describió la figura que encontró, la que apuñaló hasta la muerte. Estaba convencido de que no era humano, y por la forma en que lo describió, no estoy seguro de que estuviera equivocado. Tal vez me estoy volviendo loco en mi vejez. Pero si no hay nada en la Tierra que pudiera haber llevado a cabo ese ataque al Walter, entonces quizás lo que atacó esa nave no vino de la Tierra. Tal vez me estoy volviendo loco en mi vejez. Tal vez me estoy agarrando a un clavo ardiendo. Tal vez estoy recordando mal algo, pero es la única conclusión a la que he llegado que lo explica todo. Y si es verdad, ¿qué pasa si vuelven? Tal vez solo estoy loco. Dios, espero estar loco.